Bien, muchas gracias por su invitación. Gracias por abrir este tiempo, este espacio. Muchas gracias por el recibimiento y más que todo gracias a Dios porque Él hace posible estas cosas. Bien, en primer lugar, decir que nos han sacado de nuestro horario de confort porque nosotros estamos acostumbrados a ya hacerlo a la tarde. Entonces, como que estamos todavía desorientados un poco. No conocemos eso blanco que está ahí en el pasto. Está bastante áspero, te digo, ¿eh? Pero gracias a Dios por este tiempo. Bien, bueno, un poco como decía Ricardo, eh, es lo que Dios, entiendo por su voluntad divina, permitió que viviera junto a mi familia. Él permitió que conociésemos cosas que no muchos conocen o que quizás no las pueden ver, ¿sí? Y es un poco chocante por ahí hablar de la posesión demoníaca o endemoniado, pero es más normal de lo que parece. Sí, el Señor Jesús de hecho habló mucho sobre el tema y no tendría que asombrarnos, sino tratar de tener una apertura de mente para poder entender lo que Él trató de explicarnos en su palabra. Entonces, bueno, centrando un poco esto y abriendo el tema de cómo inició todo, em, todo inició con una familia conformada dentro de lo que diríamos normal, un estándar normal en la sociedad, dos padres, dos hijos, un hogar sin violencia, sin adicciones, un hogar sano, saludable, con familia unida y que todos desearían quizás tener, ¿sí? No teníamos necesidades, y yo creo que ahí comienza el obrar de Dios. Si no, no pudiese haber hecho nada. Pero bueno, en la niñez transcurrió en el campo, viajábamos al pueblo, al colegio, cada mañana íbamos en colectivo y bueno, nuestra niñez con mi hermana transcurrió en el campo, una niñez saludable dentro de lo que podríamos decir. Sí, entré en algunas cuestiones desde muy niño, por alguna situación tuve contacto muy niño con la pornografía, haciendo algunas de nuestras travesuras, robamos algunas revistas y desde los 6 7 años aproximadamente fue mi primer impacto con imágenes, quedé atrapado con eso, que luego eso fue abriendo otras puertas, juegos entre niños que no eran sanos, jugábamos de otra forma, ¿sí? Pero a pasar toda la niñez en la adolescencia, en la secundaria tengo un solo amigo, que él era monaguillo de la Iglesia Católica, a la cual yo también asistía a algunos encuentros del grupo de jóvenes de la Iglesia Católica. Era muy amigo de un sacerdote que estaba ahí en el pueblo. Y esta inclinación desde niño a ver, a tener contacto visual con imágenes, eh, me llevó a centrar mi amistad con mi amigo de otra forma. Yo pensaba que era mi amigo, pero inconscientemente estaba generando otro lazo, ¿sí? Yo tenía atracción por él, que de hecho no lo podía identificar, pero sí el destino, los planes de Dios quiso que él tuviese un accidente en donde él sufría de asma, se broncoaspira y fallece. Cuando él muere a los 16 años, estábamos en quinto año de la secundaria. Fue un gran shock para mí. No entendía qué es lo que había pasado. Inconscientemente o conscientemente le dije y le asigné toda la culpa a Dios. Yo decía, Dios, ¿por qué permitiste que él muriera cuando trabajaba para vos en la iglesia y nos juntábamos y leíamos la Biblia y no hacíamos ningún daño?
Entonces, ese enojo hacia el Dios creador, que es al Dios que yo le asignaba la responsabilidad, porque ciertamente Dios no me escuchaba, porque aún no había abierto mi corazón a Él, pero sí yo reconocía a un Dios creador que tenía la culpa. Y dejé de hablarle a ese Dios creador. Inmediatamente en ese momento abrí puertas. Quizás han hablado de puertas en toda esta serie del tema que vienen tratando de cómo descubrir el funcionamiento del enemigo. Hay puertas que uno abre, así como desde pequeño abrí la puerta hacia la pornografía a través de revistas y que fue una puerta que me desvió del plan de Dios. En este tiempo, a través del enojo, abrí otra puerta y yo culpé al Dios creador y me enojé con él. Y al abrir esa puerta al, al otro Dios, con minúscula, porque hay que dejar bien en claro, no hay grises, o es blanco o es negro, o estás con Dios o estás con el enemigo. Inmediatamente al convertirme, digamos, de cierta forma en ateo y enojarme, abrí un portón hacia que el enemigo pudiera hacer cosas aún peores conmigo. Entonces ese enojo me llevó a rechazar todo lo que fuera Dios. Y a su vez comencé a vivir dentro de mí una oscuridad, pensamientos oscuros. Mi, mi sonrisa, mi diversión se fue. Mis pensamientos empezaron a ser cada vez más cerrados. No hablaba, me centraba en mí, en el enojo y pensaba, y empecé a formular de a poco algunas formas de escape. Bien, y esto fue en el quinto año de la secundaria, sexto año, cuando comienza sexto año, el último, yo era abanderado, primera escolta de la bandera argentina, tenía tenía buenas notas, ¿sí? Eh, y el año 2008, cuando lo iniciamos, yo inicio con pocas ganas, porque veía el lugar de mi amigo vacío, porque los compañeros nos juntábamos y llorábamos con los profesores, llorábamos, no sabíamos cómo seguir. Era todo nuestro mundo la falta de nuestro amigo. Y un día me entregan unas calificaciones y yo me siento algo raro, siento como una presión en el pecho y le pido a los profesores ir al baño. Y en el baño esa presión subió desde mi pecho hasta el cuello, sintiendo como que me asfixiaba, ¿sí? Y caí descompuesto. Después me encontraron ahí, bueno, nadie sabía explicar qué había pasado. Llamaron a emergencias, todo estaba bien. Supuestamente se bajó la presión. Pero dentro de mí había como una programación que iba cada vez más a lo oscuro. Yo no podía disfrutar ni el día, no tenía deseo de hablar, no me preocupaba por los otros, no me preocupaba por lo que otro estuviese pasando. Pero a su vez, cada día que asistía al colegio, me pasaban cosas diferentes. Entraba a la clase y de repente empezaba a sentir que algo me asfixiaba y no podía respirar y entonces empezaba a desesperarme, a tratar de alguna forma que entrara oxígeno y yo sentía que estaba abajo del agua y que no podía llegar a la superficie y me ahogaba y me ahogaba hasta que terminaba descompuesto. Bueno, llamaban a emergencia, todo un show, ¿no? Todo un show y yo cada vez que me pasaba algo de esto pensaba que me moría. Y literalmente era lo que yo quería, es lo que yo deseaba. Deseaba eso. Y bueno, venía emergencias, me controlaba, todo bien, no había, no había indicio de nada que fuese grave.
Entonces de ahí me llevaban a la casa de mis abuelos, bueno, me recuperaba, al otro día volví al colegio y de otra forma, quizás eh, otras veces me quedé totalmente paralizado, mi cuerpo todo duro, lo único que podía mover eran los ojos y respondía con los ojos. O sea, me decían, ¿te sentís bien? Move los ojos verticalmente. Si te sentís mal, movelos horizontalmente. Y era desesperante porque tu mente ordena y no responde el cuerpo, ninguna parte. Entonces los niveles de nerviosismo y de desesperación de pensar que vos te vas a quedar así por toda la vida. Es tremendo de no saber cómo expresarte y cómo poder moverte, todos los músculos totalmente contraídos, endurecidos y sin poder expresarte más que de esta forma, ¿no? Y bueno, pasaba quizás en una hora, yo ya estaba bien. Bueno, el mismo circuito, iba a casa de mis abuelos y de ahí al otro día regresaba. Bueno, obviamente, como los médicos dijeron, van a necesitar hacer consultas profesionales. Fuimos a un psicopedagogo primero. Esa psicopedagoga era psicóloga y psiquiatra, o sea que ella me iba a ir tratando como hiciera falta. Bueno, entonces, como psicopedagoga, primero pudo encontrar de que era supuestamente una crisis por un duelo no resuelto, ¿sí? Una crisis por un duelo no resuelto y que yo era muy inmaduro y no sabía cómo afrontar la situación. Entonces avanzamos sobre eso, me empezó a medicar para que no entrara en depresión, aunque ya estaba en depresión. Eh, Luego y fuimos haciendo otros avances en charlas, pero siempre palabras huecas, de sacar fuerza de donde no hay. Vos tenés que ser fuerte, vos tenés que demostrar que podés, tenés que estar fuerte para ayudar a la familia de tu amigo o para mirar a tu familia. Y lo que eso provocaba en mí era cargarme más responsabilidad y me hundía aún más, porque no tenía de dónde sacar fuerzas. Pero bueno, fue pasando el tiempo y lejos de ir mejorando, en el colegio llegó el momento en que una mañana perdí el conocimiento, no sabía quién eran las personas que estaban. Empecé a golpearme, a tirarme el pelo y, y no reconocer ni siquiera a mi hermana que estaba trabajando en el colegio. Entonces ya los directivos hablaron con mis padres y dice, esto se salió de control. Tienen que hacer algo. Hay que hacer, hay que hacer algo más. Es- Está estropeando el desarrollo de las clases en el colegio. Entonces, bueno, avanzamos con la psicóloga ya como psiquiatra. Entonces me empezó a medicar un poco más, anticonvulsivos, porque supuestamente eran convulsiones nerviosas las que yo tenía cada mañana en el colegio, anticonvulsivo, antidepresivo, antialucinógeno, porque de repente empecé a ver a mi amigo muerto, lo empecé a ver en el colegio. Obviamente que vos estás bajo un tratamiento psiquiátrico y vos decís me estoy volviendo loco y ver una persona muerta es difícil de expresarlo. Y cuando yo lo decía, varios de mis compañeros, unos se reían, otros se largaban a llorar, y yo más rápidamente convulsionaba. Entre comillas digo convulsionaba porque después vamos a entender que no eran convulsiones. Entonces, este suceso tenía un colegio católico de curas, de sacerdote con los pies para arriba, ¿sí? Era todos los días un desafío nuevo de no saber con qué iba a salir, ¿sí? Entonces, cuando inmediatamente empiezo a ver a mi compañero muerto y de poder verlo como él era, como él estaba, mi deseo era ir a abrazarlo. Y, pero darme cuenta de que era alguien que no estaba, pero lo estaba viendo. O sea, es algo que en la mente te trastorna, ¿sí?
realmente estoy loco. Así decía, y, y optaba por callar, porque cuando lo comentaba se burlaban. Entonces empecé a formular en mi mente intentos de suicidio, ¿sí? Empecé a escuchar una voz que me ordenaba, escuchaba como un murmullo constantemente de muchas voces en mi mente, pero una voz un poco más audible, que era la que me ordenaba hacer algunas cosas, ¿sí? Me ponía en mi mente los intentos y los planes de ejecutar cómo terminar, ¿sí? Y entonces así fue que en el campo varias veces consumí insecticidas, herbicidas, eh, leía todo lo que dijera su consumo es fatal y, y bueno, consumía eso y esperando que en algún momento pudiese terminarse todo. Me iba al campo caminando entre los animales, entre el monte, me iba esperando el momento de que se terminara todo. Pero eso me enfurecía porque no me daba ni vómitos ni dolores de cabeza. A todo esto nadie sabía. Lo hacía a ocultas. En casa de mis abuelos inhalaba aerosoles, tratando de alguna forma hacerme daño y como veía que esto no resultaba, intenté después con un arma, pero a la vez que intenté con el arma, cuando estaba ya listo y preparado para terminar, algo bajaba mi mano, no lo entendía, pero siempre esta voz me guiaba, como era como programado. Entraba a la casa, pasaba derecho a la habitación sin mirar a ningún lado y tomaba, armaba todo y apuntaba para disparar y de un momento a otro bajaba mi mano porque no entendía qué estaba haciendo, me largaba a llorar y me iba, ¿sí? Bueno, esto la psiquiatra en ese momento ya por algunos indicios se dio cuenta que yo estaba buscando escape, entonces me dio otras pastillas, 5 pastillas tomaba y esa pastilla me planchaba, me dejaba literalmente como un objeto. Entonces me dejaban ahí sentado y estaba todo el día ahí sentado y si alguien me preguntaba, Leo, ¿cómo estás? Me quiero morir. Y yo podía ver la cara, eran mis padres o mis abuelos o mi hermana, yo podía ver la cara de sufrimiento y cómo ellos lloraban. Pero esa voz por dentro mío me decía que sufran, así como estás sufriendo vos, que sufran. Entonces, si bien yo decía, pero estoy dañando a alguien que amo, pero a su vez esa otra voz me ordenaba que lo siguiera haciendo. Entonces, bueno, eso nos llevó también desde el colegio a que pusiéramos algo, quisiésemos algo. Dice, bueno, lo van a tener que internar en un neuro. El colegio tiene 3 autoridades, una directora, un representante legal y el sacerdote. Vivía hablando con el sacerdote, porque era mi amigo, pero también palabras huecas. em, Vos tenés que sacar fuerza. Yo lo miraba y no tenía de dónde sacar fuerzas. No hay una fuente de dónde sacar fuerzas de uno mismo, ¿sí? Y él me decía, vos tenés que ser fuerte por vos, por tu familia, por la familia de tu amigo, por esto, por aquello, por los compañeros del colegio. Y no me servía, no podía salir del pozo. Entonces dice, bueno, lo van a tener que internar en un neuro. Ellos empiezan a meter presión para que me internen, pero la psiquiatra dice hay 2 formas de hacer el proceso. Fuera del lugar que normalmente él se mueve, o sea, internado, o en el lugar. Y la psiquiatra dice es mejor hacerlo en el lugar, porque cuando los internan, se mejoran y después cuando salen, vuelven a caer, ¿sí? Porque encuentran el entorno. Entonces mis papás dijeron, no, nosotros vamos a seguir en el colegio. Pero del colegio dijeron, bueno, pero no alcanzaba a llegar al colegio que a los 15 minutos estaba descompuesto. Y de diferentes formas. Em, entonces, dice, bueno, si ustedes no creen, no sé si creen, la directora le habla a mi mamá y le dice, no sé si creen
en lo espiritual. Sí, por supuesto. Entonces empezamos a buscar en curanderos, viajamos a diferentes lugares, viajamos hasta Salta, a la Virgen de los Tres Cerritos, muchos la conocerán a lo mejor, porque hay una mujer que impone las manos y que muchos han sentido algo. Bueno, nosotros fuimos hasta allá, sí, sentimos, yo sentí como una paz por unos minutos y luego volvió todo a mi mente. Esas voces, ese murmullo que iba programando y gestando los planes a llevar a cabo. Entonces así fue como caímos en un curandero de acá de las sierras, no sé bien, San Ignacio creo que era el lugar, no sé si es cerca de acá, no estoy ubicado en el GPS acá, ¿sí? Em, y ese hombre, llegamos y él dice, no me digan nada, empezó a dibujar en un papel círculos, círculos, muchos círculos, y cuando terminó de dibujar dice, bueno, ustedes vienen por el chico, a él le han hecho un daño para que se quite la vida. Yo decía, este hombre me está descubriendo. Y sí, porque nadie sabía todo lo que yo estaba haciendo. A este chico le han hecho un daño para que él se quite la vida porque su vida ha sido puesta, consagrada, en un altar, porque la persona que lo entregó va a subir de jerarquía con su vida. ¿Se entiende? Bueno, si después los perdí en algo, me preguntan, pero en el ocultismo se mueve de esta forma. O sea, para que el brujo, la hechicera, el que practica magia negra pueda tener más poder, más autoridad para hacer otros trabajos, tiene que entregar sacrificios. Como dice en la Biblia, que sacrificaban a los Baales, sacrificaban ofrendas de niños, de personas. Hoy sigue eso, sino que no lo vemos. Eso sigue y mi nombre fue puesto en un altar por una persona. Yo al enojarme con Dios, le di toda autoridad a eso que habían hecho y tomó más poder en mí. Entonces este hombre en este momento empezó a decir todo esto. Yo lo miraba y digo, este me va a descubrir. Y en un momento él dice, pero no se hagan problema. Es más, dijo, ustedes viven lejos de acá, viven en un campo, tienen una entrada así, con un árbol, una casa. La casa tiene la puerta para el lado este. Bueno, dio lujos y detalles. La persona que le hizo el daño a él es una persona así, así, tiene pelo así, muy cercana a ustedes, y ya sabíamos quién era, ¿sí? No hacía falta que nos dijera el nombre nomás, pero ya sabíamos. Entonces dice, pero no sean problemas, el pibe va a andar bien, dice. Va a tener que tomar estos yuyos, en té de yuyos, y yo lo voy a liberar de acá y va a andar bien. Así que salimos con eso, compramos los yuyos, cada mañana tomaba el té de yuyos, tomaba las pastillas psiquiátricas y al colegio. Más o menos 2 meses, 3, fue esto así. No volví a ser la misma persona, pero por lo menos iba al colegio, estaba en el colegio, rendí libre todo ese año, lo pude rendir y parecía como que todo se había normalizado. Pero no podía no sonreía, no entablaba conversaciones fluidas, no podía disfrutar las cosas de la vida, hasta que en, en un momento me pidieron desde el pueblo si podía cobrar las entradas a los carnavales. También me metí en todas. Entonces estaba esa noche cobrando las entradas ahí en los carnavales y a las 12 de la noche em- empiezo a sentir una presión que subía desde mi pecho hasta el cuello y le digo a un amigo, un primo que estaba conmigo, le digo, busca a alguien porque me voy a descomponer. Yo ya sabía lo que sentía y era inevitable. Esa presión subía y yo podía sentir que me agarraba el cuello. Entonces él se va a buscar ayuda. Cuando viene, yo ya estaba tirado en el suelo, ahí en la entrada,
Me llevan al hospital, bueno, en el hospital ya me conocían porque hacía todo el año que me habían estado viendo. Y dice, ah, sí, este es el chico tal y tal, que tiene convulsiones nerviosas. Vamos a llamar a los padres que traigan ropa, le vamos a hacer la cura del sueño, ¿sí? Que es que te dan un calmante, que dormís por 10 o 12 horas. Y después a ver si despertas en on o en off, ¿sí? Más o menos. Entonces, le llaman a mis papás, yo en el hospital, le dicen esto, tráigase ropa. Bueno, llega mi mamá a la media hora. Cuando entra a la habitación, yo me despierto, le digo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces me dice, bueno, te volviste a descomponer. Uy, le digo, de nuevo empezamos. Bueno, vamos, le digo, me empiezo a cambiar. No, dice, no te podés ir porque no quiere la doctora, quiere que te quedes acá. Le digo, vamos. Bueno, entonces entra la enfermera dice, ¿qué estás haciendo? No, vos te tenés que quedar acá. Me busca acostar, no me puede acostar porque le digo, yo me quiero ir. Y le pechaba y digo, yo me voy, yo me voy. Entonces sale a buscar al médico, al doctor que había recetado el calmante. Y ahí venían discutiendo entre los dos. ¿Qué le pusiste? ¿Le pusiste lo que yo te dije? Tiene que estar planchado, no puede ser que esté de pie, que siquiera ahí. Entonces, entre los dos, me querían atar en la camilla, a lo cual yo me lo sacaba de encima y como el doctor ya no le gustó la situación porque los estaba golpeando, le dice a mi mamá, si usted se hace cargo, firme el alta y se lo lleva. Pero tenga en cuenta que en algún momento se va a dormir. Y cuando duerma, deje lo que duerma. Bueno, firmó el alta, nos fuimos al campo y nunca me hizo efecto el calmante. Pero de ahí dijimos, vamos a volver al curandero porque todo estaba andando bien y ahora hay algo que se erró. Esto habrá sido los principios, los primeros días de febrero del año 2009. Entonces programamos venir a las sierras de nuevo, íbamos a dormir en Córdoba y de ahí tempranito íbamos a ver al hombre este. Y esa noche que estamos en la casa de unos amigos en Córdoba, nuevamente a las 12 de la noche, estábamos cenando, yo me duermo en la punta de la mesa y me levantan y me llevan a una habitación. Y a los 10 minutos desperté, pero como otra persona, ¿sí? Desperté totalmente manifestado, poseído. No era yo. Era una persona con más poder, fuerza, hablaba de otra forma, mordía, rasguñaba, los golpeaba, no me podían sujetar. Era mi papá, el tío, mi mamá y otra mujer más, y no me podían tener. A su vez, mi cuerpo hacía eso, ¿sí? Mi cuerpo estaba en descontrol, pero mi mente entraba en otra esfera. Es como entraba en un sueño, ¿sí? Y al entrar en ese sueño, yo una de las noches encontré un lugar blanco, blanco, lleno de luz, lleno de luz. Y en ese lugar estaban personas muertas. Mi amigo, una bisabuela que yo quería mucho y la vi fallecer, y una mujer que yo reconocía como bruja. Estaba ahí, estas tres personas, en este lugar lleno de luz. Y ellos me decían, Leo, nosotros te estamos esperando. Vení acá donde nosotros estamos, y vas a estar bien. Nosotros te estamos esperando, vení. Entonces yo tenía cada vez más seguro lo que tenía que hacer. Para ir con ellos, yo me tenía que quitar la vida. Pero a su vez que yo estaba en ese entorno, mi cuerpo estaba en descontrol. Atacaba a los que estaban ahí alrededor mío. Y aproximadamente como a las 3 de la mañana, yo hacía como un así y salía de ese sueño. Y claro, y veía toda la habitación llena de gente. Y le digo, ¿qué hacen todos acá? Y a mí me dolía mucho el cuerpo. Es como si me hubiesen golpeado mucho el cuerpo.
un golpe al lado del otro. Me dolía mucho, me retorcía del dolor, pero yo era tanto lo que había visto que quería contarle, entonces yo empezaba a contarle lo que había visto y más o menos como a las 4 o 5 de la mañana todo se calmaba y podíamos descansar algo, pero ya estaba amaneciendo, ¿sí? Y en el día dormíamos y empezamos a buscar ayuda en Córdoba. El curandero le llamamos, dijo, no puede ser, él tiene que andar bien, si acá todo me da bien, no puede ser que le haya pasado esto. Buscamos en Córdoba otras alternativas, pero llegaban las 12 de la noche, pero era algo asombroso porque ni un minuto más ni un minuto menos. A las 12 de la noche yo donde estuviese, caía y ahí despertaba como otro. Y así fue. A la noche siguiente vuelvo a entrar en otra esfera, esta vez en un lugar oscuro, una fogatita al fondo y gente tomado de la mano, en donde a veces yo estaba tomado de la mano de ese grupo y en medio una fuente con agua sangrienta, así. Y por momentos yo estaba en la ronda y por momentos yo estaba en el medio, en el centro. Nunca pude ver las caras de esas personas, pero sí reconocí que era un ritual. Quizás en ese momento estaban haciendo eso por mi vida, seguramente. Es lo que yo podía ver y estaba siendo parte, mi mente, pero mi cuerpo estaba nuevamente en descontrol. Y en la desesperación, los que estaban alrededor mío buscaban crucifijos, agua bendita, rosarios, estampitas. Y sí, porque éramos católicos y entendíamos que eso era algo espiritual. Y cuando traían esas cosas hacia mí, directamente tomaban mucho más poder y no me podían controlar. Me soltaba y los empezaba a golpear y los empezaba a morder. Entonces era como, a su vez decíamos, en esto hay poder, en los santos, en los crucifijos, pero no era lo que buscábamos, ¿sí? Pero reconocíamos que era por ahí, que era espiritual seguro. Pero ¿a dónde? Y cuando a mí me decían vamos a ir a una iglesia evangélica o vamos a ir a tal lugar, no, yo quiero que me ayuden de mi religión. Vamos a ir a alguien de mi religión, ¿por qué tenemos que buscar en otro? Entonces empezamos en Córdoba a buscar y así fuimos a la Iglesia Universal, que de hecho ahí me pusieron lo que me faltaba. Y bueno, algo sí yo dije, estos están más locos que yo. Pero bueno, no sé si era así o no, pero yo entendí eso. Y, y de ahí sí, quieren hacer alianza, pongan más plata. Eh, de ahí fuimos, anduvimos por Córdoba en iglesias carismáticas. eh, y al final, como yo insistía que tenía que ser de mi religión quien me ayudara, fuimos al arzobispado de Córdoba y nos sentamos a hablar ahí con unos estudiantes, secretarios, no sé qué eran, pero se nos rieron en la cara cuando le contamos. Pero para ese momento yo ya tenía las manos, las muñecas y los tobillos, la piel toda llagada, o sea, como la piel que quemada así por la fuerza que hacía, porque ellos me querían tener y era más la fuerza y no podíamos, o sea, no me podían contener y yo, tanto fricción, se me había lastimado la piel. Entonces yo les muestro las marcas y bueno, entonces ellos dicen, sí, lo que podemos hacer es pedir una orden de exorcismo al Papa, es un trámite, el Papa va a asignar en Argentina qué cardenal puede hacerlo, pero demora entre 15 y 20 días. Lo que nosotros ya dijimos, no, o sea, necesitamos algo más rápido porque ya hacía una semana que estábamos en esta situación y no sabíamos con quién estábamos luchando, no sabíamos cómo hacerle frente y cada noche era diferente.
había momentos, así que de ese lugar del arzobispado, es como que dijimos, bueno, vamos a seguir buscando en otros lados, pero en las noches también hablaba otra persona a través de mí. Era otra persona que hablaba y contaba a través de mí cosas que yo no sabía. Y discutía con mis papás, discutía de cosas de la vida mucho antes, ¿sí? Que yo ni siquiera estaba enterado. Pero bueno, en ese momento, algo que hicieron mal mis padres fue desafiar a la voz que hablaba a través de mí, que era espiritualmente. Ellos dijeron, déjalo el Leandro y vení por nosotros. Y sí, realmente la voz dijo a través de mí, yo he venido por todos y a todos los voy a matar. Entonces era una crisis que ya no sabíamos cómo y no había quien nos diera solución. Y fueron pasando los días, 10 hasta 15 días, hasta que al último viajamos a Santa Rosa porque yo quería ir esto todo pasó en la ciudad de Córdoba, viajamos a Santa Rosa porque yo quería ir al cementerio a saludar a mi amigo, que era un aniversario de su fallecimiento. Entonces vamos a Santa Rosa, en el día no pasaba nada. Durante el día, dentro de todo, estaba tranquilo. Eh, Voy hasta el cementerio. Cuando iba camino al cementerio, nos cruzamos con una curandera de magia blanca, que hace el bien, supuestamente. Esta mujer nos conoce desde toda la vida, nos conocía porque ya falleció. Y ella me encuentra en la calle y me dice, Leo, no te quedes acá, porque acá te quieren muerto. Andate de acá. Bien, bueno, sí, sabemos que hay algo que está pasando sobre nuestra vida, pero no sabemos cómo y no estamos consiguiendo ayuda. Fuimos hasta el cementerio y luego íbamos a una misa. La misa era a la tardecita, no había problema, era de día. La iglesia estaba llena porque era tiempo de Adviento, entonces una misa especial. Y nos metemos con mis papás al medio de la iglesia católica, una iglesia enorme, llena de personas, y ya en el pueblo nos trataban como locos, nos tenían bien identificados, nos metemos ahí al medio y de repente yo empiezo a sentir esa presión que va subiendo por mi pecho y mi respiración cambiaba. Era como que yo sentía algo que hervía dentro de mí, ¿sí? Y mi mamá le dice a mi papá, vámonos de acá porque si este se transforma, ¿qué hacemos? No, le dice mi papá, acá está Dios, es la casa de Dios. Eso no puede pasar. Bueno, entonces decidimos quedarnos un ratito más, pero indudablemente yo avancé en mi manifestación y me quedé totalmente paralizado y ya estaba transformado en otra persona. Entonces ellos me sacan de la iglesia, antes de salir de la iglesia, ya estaba manifestado en otra persona, ¿sí? Me cargan en una camioneta con un primo, me llevan a la casa de mis abuelos y ese día me manifesté a la tarde en la casa de mis abuelos. Em, este primo, estaba mi papá y este primo solos conmigo y este primo había escuchado algo. Un hermano evangélico le había dicho, vos tenés que decirle en el nombre de Jesús, te vas, ¿sí? Entonces juntó coraje él y dijo estas palabras y me puso un rosario en el cuello. Un poco de todo, a ver si algo daba. Bueno, me pone el rosario y dice, en el nombre de Jesús te vas. A lo cual yo salí de control y empecé a golpearlos hasta que mi papá le dice, no lo provoques porque somos dos y no lo vamos a poder tener. Entonces me sacan el rosario y me dejan, tratando de que no me golpearan, me dejan quieto ahí. A su momento, mi mamá con mis abuelos en una crisis afuera de la casa llorando. Y ahí fue el momento que dijimos, basta,
De ahí dijimos, vamos a empezar todo de nuevo. Hay algo. El Leo se toma algo, hay algo en su cuerpo que no han visto los médicos, hay algo. Llamó a una doctora, la doctora que después nos acompañó en cada proceso de nuestros niños. Esta doctora vino, constató todo, dice, está bien. Bueno, pero ¿cómo se sigue? Es un enemigo que no ves, ¿se entiende? Un enemigo que no ves y que daña a la persona. Entonces ahí mi abuela con mi mamá hablando dice, no, ¿no te acordás que te habían dicho de unos psicólogos cristianos evangélicos que podían ayudarte? Ahí vino a la mente lo que nos habían ofrecido hacía tiempo. Y que había hermanos ya que estaban orando en dos iglesias diferentes allá de la zona, iglesia de Obispo Trejo y la iglesia de Malvinas y la iglesia de ahí de Santa Rosa también, porque una de las hijas de un anciano de la iglesia de Santa Rosa iba conmigo al colegio y ella había visto toda mi situación y me había puesto en oración. Entonces hicimos contacto, llamamos a la psicóloga Liliana Isa, si alguno lo conoce, de la iglesia de Rincón de Córdoba. Le contó mi papá más o menos la situación y le dijo, Liliana le dijo, bueno, vengan mañana, Córdoba. Y mi papá le dice, pero usted no puede estar sola, porque él cuando se descompone, se transforma, no lo podemos tener. Liliana hizo contacto con Samuel Ortiz, que estuvo acá dando uno de los temas, y Gustavo Tello, que también es psicólogo, copastor con Samuel. Ellos dos y Liliana. Inmediatamente esa tarde me ponen en oración y ellos se ponen a ayunar por nosotros. Y esa noche, oh casualidad, no me manifesté. Dormí no tranquilo, pero toda la noche como si estuviese repitiendo algo y las manos así, ¿sí? Bueno, el otro día teníamos que ir a Córdoba y la voz a mí me decía, no, no vayas. Esa voz me ordenaba lo que tenía que hacer. No vayas. Entonces viene mi papá y dice, vamos. No, yo no voy. ¿Pero por qué? Si había dicho que sí. No, no, y no, y no, y no. Y bueno, insistieron, insistieron. Le digo, bueno, yo voy de una sola forma. Que ellos me traten como psicólogos, no como cristianos evangélicos. Que no quiero escuchar de su religión. Viajamos de Córdoba a Santa Rosa, perdón, de Santa Rosa a Córdoba. Y ese viaje fue tremendo. El aire estaba endurecido, no podía respirarlo. Era tal la tensión. Bien, llegamos ahí al consultorio de Liliana, entra mi papá primero, habla con ellos, bueno, le comenta la situación. Mi papá le dice cómo estábamos marchando y y ellos le dijeron, mire, lo que su hijo tiene no es ninguna enfermedad, su hijo está poseído, tiene problemas espirituales. Usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. ¿Usted sabe que es pecador? Sí, le habían dicho que era pecador, pero que usted le tiene que pedir perdón a Dios y recibirle en su corazón. Y mi papá dijo, no, nunca me lo explicaron así. Le predicaron y él aceptó al Señor. Pero para todo esto, afuera estaba mi mamá, mi hermana y yo en la vereda del frente. Y la voz que a mí me hablaba y me decía, tírate abajo de los colectivos. Entonces pasaban los colectivos y mi mamá me tenía de la mano porque yo me quería tirar abajo de los colectivos. Y tírate, no sirve, no vale la pena que vivas. Esto no tiene sentido. Termina con esto. Esa voz me decía así. Entonces yo buscaba de una forma u otra tirarme abajo de los colectivos y mi hermana y mi mamá ahí, teniéndome como podían. Mientras tanto, mi papá recibe al Señor, le abre su corazón y él experimenta un nuevo nacimiento. Sale de adentro
Mi papá salió como si se hubiera ganado la lotería. Venía con la sonrisa de oreja a oreja. Se cruza la calle y le dice, negra, a mi mamá, llegamos al lugar indicado. Y mi mamá lo mira como diciendo, ya tengo un loco, ahora tengo otro. Y dice, negra, llegamos al lugar indicado, todo va a estar bien. Dice, es acá, le dice. Leo, ahora tenés que entrar vos. No, no había forma. No, yo no voy a entrar. Y Liliana me veía desde la puerta. Me decía, vení. No, la voz a mí me decía, no. Así que ahí estaba el parado y uno quería que entrara y yo no. Y ahí hasta que entro. Y entonces en el lugar estaban unos sillones así, estaba Gustavo, Samuel y Liliana. Y a mí me habían sentado solito acá. Y entonces ellos me empiezan a preguntar qué era lo que me pasaba. Bueno, yo le conté toda la historia. Había visto tantos psicólogos y psiquiatras que ya lo sabía de memoria. En un momento agarra la Biblia y cuando agarran la Biblia, la voz a mí me dijo, ¿no le dijiste que no te hablaran de su religión? No los escuches, no les prestes atención. Eso me dictaba la voz a mí. Entonces, ellos me hablaban, me predicaban y yo lo único que hacía era ver cómo movían la boca. Yo sabía que estaba hablando, pero ¿qué? No sé. Es como si yo hubiese tenido eh, auriculares que taparan mis oídos y solo veía la boca moverse. Bueno, sí, le seguía la corriente porque la voz me decía, seguirle la corriente para que te dejen tranquilos, pero no los escuches, no los escuches, no le prestes atención. Entonces me guían a una oración, repito la oración, pero no pasó nada. Yo seguía inmutable, igual. Ellos se dan cuenta de que no era yo el que estaba ahí, siendo sincero. Entonces, en un momento, empiezan a leer de nuevo la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él no sé si Gustavo o Samuel me leyó esto, y fue algo que chocó mi mente. Yo te amo. Y de repente se callaron las otras voces. Y yo los miré porque hubo algo que atrajo mi atención. Un silencio que no lo había escuchado hacía meses. Esas otras voces se callaron y escuché yo te amo. Y de repente como que quise empezar a pensar y de nuevo, no, no prestes atención, no escuches, no prestes atención porque y esto y aquello. Y quería tratar de creer y era que me estropeaba, me entorpecía formular la idea. Y de repente volvía a sentir yo te amo. Y se callaban. Entonces yo los miraba a ellos y miraba para arriba porque digo, no escuchan lo que yo estoy escuchando, porque ellos estaban iguales. Yo los miraba y en mi mente esto que trataba de poder formular una decisión y cuando yo quería, de nuevo, no escuches, no preste atención, no escuches y era murmullo y voces hasta que 3 o 4 veces me pasó lo mismo y un momento me quiebro y empiezo a llorar y a gritar, Dios, si realmente existís, yo te necesito. Fíjese usted con el grado de incredulidad que me presente ante Dios. Si realmente existís, te necesito. Un orgulloso de aquellos. Pero empecé a gritar y a decir, Dios, si existís, te necesito, ya no puedo solo. Y quería poder hablar y era todo un nudo acá. Entre las voces, entre el llanto, entre lo que pasaba en mi mente, era una lucha. Y empecé a decir, te necesito porque ya no puedo más. Y la oración que había repetido y que supuestamente no había escuchado, ahí la hice mía. Te pido perdón y te pido que entres en mi corazón porque ya no puedo más, no tengo ganas de vivir, te necesito.
pido perdón por haber pecado contra vos, por haber enojado con vos. Y así estuve como 10 minutos entre llanto y gritos y lloros, hasta que de repente fue un elefante fuera de mí. Bueno, no un elefante. Lo espiritual, los demonios o demonios, salieron de mí. Y yo sentí como esa mochila salió de encima mío. Lo primero que hice fue reírme porque tanta paz tenía y me tocaba los oídos. Es como digo, ¿estoy despierto o no? Tocaba los oídos y le digo, se callaron, ya no están más. Realmente Dios existe. Y me escuchó. Ahora tengo ganas de vivir. No tengo miedo. Quiero volver a casa porque tengo ganas de vivir. Quiero que el día de mañana venga. Que yo no deseaba cada madrugada. No quería enfrentar un día nuevo. Yo sé que ahora Él está conmigo, no estoy solo. Y bueno, obviamente que para todo esto, Samuel, Gustavo y Liliana me miraban un poco diciendo, ¿será cierto o no? ¿Viste? Pero le digo, hubiese sabido que esto era así, lo hacía antes. Y bueno, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento? Bueno, me explicaron, dice, tu papá hizo lo mismo. Y dice, ahora vamos a ir a buscar a tu mamá y a tu hermana. Cuando yo salgo a la puerta, mi hermana me ve del otro lado de la calle, en la vereda del frente. Y mi hermana cuando me ve, ella dice, yo quiero lo que él tiene. Porque dice, vos entraste muerto ahí. Entraste arrastrando los pies. Tu cara estaba desfigurada. Y cuando yo te vi en la puerta, vi una sonrisa resplandeciente. Mi hermana ya entró creyendo, no sabía qué, pero ella quería eso. Entró mi hermana con mi mamá, bueno, ahí ellas también recibieron al Señor y nos fuimos pasados las 12 y no pasó nada, ¿sí? El lugar donde íbamos a ir, la casa de los tíos de mi esposa, ellos estaban preocupados porque dice, este se manifestó, o sea, se transformó, porque nosotros no conocíamos palabras como manifestación y todo eso. Este se transformó y los golpeó a todos, ahí no lo pueden contener. Y llegamos a la casa y ese fue nuestro primer testimonio, porque empezamos a contarles, dijimos, Dios está con nosotros. Los otros no entendían nada, imagínate. Pero ahí nosotros pudimos ya darle testimonio de lo que Dios había hecho en nosotros, en nuestra vida. Y si hay algo que identificar en todo esto que les conté, obviamente lo que pasó en el colegio no eran convulsiones nerviosas, eran manifestaciones demoníacas, que obviamente ni el sacerdote las reconocía. Luego, las visiones que yo tenía de mi amigo muerto era utilizado por Satanás y sus demonios para hundirme en la desesperación. Algo que siempre reconozco es la historia en Lucas 8 del endemoniado de Gadareno. ¿Sí? Cuando leen esa historia, el endemoniado vivía en lugares desiertos, pero lugares que nadie desearía vivir. En los sepulcros, donde había olor, desnudo, golpeándose con rocas, haciéndose daño y dañando a otros. Y esto es lo que hacen los demonios. Por una u otra situación en nuestra vida, abrimos puertas por las cuales el demonio, Satanás mismo, no las desaprovecha. Nunca va a desaprovechar una puerta abierta. Y en esto tenemos que estar conscientes, seas hijo de Dios o no, porque muchas veces creemos que a los hijos de Dios ya estamos vacunados y que no nos pasa. Pero sí, no te va a poseer, pero te va a influenciar, te va a quitar el gozo, te va a quitar la victoria que el Señor te da. Y así vivimos presos, engañados de que no nos está haciendo nada. Pero si no tenés al Señor en tu corazón, déjame decirte que sos un títere para el enemigo.
Él hace con vos lo que quiere y te hace creer que vos tenés el poder de decidir. Todo esto que hay muchos detalles que vivimos y que es imposible contarlos a todos, ¿no? Pero este mundo que no lo vemos, yo sí lo pude experimentar hasta en la situación de ver en mi mamá, y en ese momento no era mi suegra, pero por medio de esa voz yo recibía órdenes para matarlas. Usted me dirá, bueno, la suegra estaba de acuerdo con la voz o no. Bien, no, 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 mentira. Eh, pero te lleva a esto que podemos ver en la palabra de Dios, que vemos en el sordo mudo, en la joven que le daba ganancias a sus amos, en el endemoniado de Gadareno, muchos detalles que el Señor nos da y que cuando lo leemos lo pasamos por alto o rápidamente, casi hasta ni creyéndolo, y que hoy suceden, y que hoy se disfrazan por enfermedades emocionales, enfermedades físicas, en donde a mí me trataron por esquizofrenia y yo no tenía esquizofrenia. Me trataron por depresión, no tenía depresión. Me trataron por alucinaciones y era todo demoníaco, era espiritual. Satanás tiene poder para hacernos ver cosas. ¿Y sabes por qué? Tiene muchos resultados él, porque lo que vos y yo vemos, lo creemos. Somos Tomás. Yo necesito ver para creer. Y eso está en nuestra carnalidad. Y lo que usted ve, lo cree. Y el Señor nos invita a vivir por fe. Y el enemigo utiliza todo lo que tiene, animales, la creación, todo lo que está en este mundo, del cual él puede usar, porque se le dio autoridad para usar, lo usa para meternos miedo, porque bajo el miedo decidimos, ¿o no? Experiencias como escuchar ruidos, ver animales haciendo cosas que no tienen que hacer, bueno, fueron diversas en nosotros, que obviamente son demostraciones que hay un mundo espiritual que existe y que muchas veces creemos que es un diablito con cuernos y una horquillita, ¿sí? Pero no es así. Él no va a venir hacia tu vida. Él va a venir con medias verdades. Él sabe con qué pescarte. Sabe cuál es tu carnada. Pero solo en el nombre de Jesús son rotas. Aquel día yo le dije casi sin creer a Dios, si existís te necesito. Y de esa oración casi incrédula, Él me respondió. E inmediatamente yo dije, en esto sí hay poder, en Él sí hay poder. Y dejamos todos los tratamientos. Yo abandoné todos los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, los yuyos. Y cuando dejamos todas esas cosas le decíamos a los curanderos, no vamos a seguir más. No, pero usted está loco. No, decidimos seguir a Cristo. Nos miraban como diciendo, acá se nos terminó el negocio. Pero el Señor sí nos dio resultado. Y Él no es una historia más. Él tiene poder. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él deshizo todos los poderes del enemigo en la cruz. Los venció, triunfando sobre Él. Según Colosenses 2:15 dice esto. Y los expuso a vergüenza. Él los venció.
¿Usted le cree? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted cree que Él puede cambiar su vida? Hace bien si cree, pero si aún no ha creído, este es el momento. Esta es la mañana en que puede su vida cambiar y pasar de las tinieblas a su luz, porque no hay término medio. Y es necesario que usted hoy haga uso del libre albedrío que el Señor nos ha dado, porque es un Dios justo. Y en su gran amor y misericordia nos deja cada día decidir. Decidimos cada momento. Usted decidió venir acá. Decidió levantarse y no quedarse en la cama calentito. Pero así decidimos cosas eternas también. Decidimos creer o no. Déjeme decirle que es la mejor inversión que usted puede hacer y la mejor decisión, creerle al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y quien lo promete a eso no es hombre para que se retracte, es Dios mismo.